¿Te imaginas lo difícil que era crear un podcast allá por 2005? Hoy quiero traer una nueva edición de Arqueología Podcastera para hablaros de Easy Podcast, una herramienta que ayudó a los creadores de estos primeros podcasts hace casi 20 años. Se dice pronto. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Aunque parezca mentira, hubo un tiempo en que los podcasts no se publicaban ni subían a plataformas dedicadas a este formato, sino que eran los propios creadores, los podcasters, los que tenían que trabajar para crear absolutamente todo lo relacionado con sus proyectos desde cero. Hoy quiero hablaros de Easy Podcast, una herramienta, una aplicación que data ni más ni menos que del año 2005, con la que podías etiquetar tus audios con todos los metadatos, crear o editar tu propio feed y subir todos tus audios a tus FTPs para que se publicasen en tu web, estuvieran disponibles para todos los oyentes, si es que los tenían, y se hiciera realidad la magia del podcasting. Ojo que la web de este proyecto todavía existe y se puede entrar en él, y si entráis en easypodcast.com os llevará a easypodcast.es, .com /index.es, es una dirección un poquito más complicada, pero easypodcast.com te abre directamente, pues capturas, incluso, no sé si se podrá descargar, voy a probar a intentar descargarlo, si fuera posible. Pues sí, mira, todavía se puede descargar la última versión de Easy Podcast, madre mía, lo que es la magia de Internet. Fíjate, la última versión de este programa es del 22 de junio del 2005, casi 20 años, 19 años y medio tiene esto. Bueno, la web dice lo siguiente: bienvenido a Easy Podcast. Easy Podcast es una herramienta gráfica para publicar de forma sencilla tus podcasts. Easy Podcast es multilenguaje, español, inglés y multiplataforma, probado en Windows y Linux. Esto es posible gracias a WX Python. Easy Podcast realiza el trabajo en 3 sencillos pasos. Paso número 1, generador automático de etiquetas y de 3. Y podemos ver, fijaos esto que dice, de una herramienta gráfica, que es nada más que un programa, digamos que no se ve solamente el código, sino que tiene forma de ventana y tiene botones. Eso es lo que significa una herramienta gráfica. Pero es un programa muy sencillito, digamos que en 3 pasos, aunque luego hay un cuarto que resume todo esto. En primer lugar, pues tenías que detectar o examinar cuál era tu audio MP3 que estaba en tu ordenador y completar los títulos. Completar las diferentes etiquetas, el título, o sea, el nombre del episodio, el artista que lo ha creado, el álbum perteneciente, que en este caso hace referencia al podcast, y el género, que también hace referencia a un ámbito más musical, pero en este caso pues lo han etiquetado como género. Y respecto a las etiquetas, a los tags ID3 versión 2, añadían también un campo para el copyright, además del título, artista, álbum y género, un pequeño apartado para el copyright. Una vez hecho esto, pulsabas el botón generar MP3 final e incrustaba estas etiquetas en tu archivo de sonido .mp3 en este caso. El paso número 2 era la creación automática del canal RSS basado en los ficheros MP3 seleccionados. Ojo esto que parece algo súper difícil, pero en realidad era muy sencillo. Solamente tenías que localizar el audio que hubieras editado anteriormente en el primer paso, o aunque no lo hubieras hecho, pero elegir el audio MP3 que querías que se incrustase dentro de un feed y automáticamente te generaba un archivo RSS que tú podías publicar en Internet. Claro, nos están hablando, mejor dicho, de una época en la que no había plataformas de podcast, en las que el podcasting estaba todavía plantando semillitas. No voy a decir que estaba germinando, no, estaba plantando semillitas y eran los primerísimos podcasts hace casi 20 años. El tercer paso es algo, digamos, quizás pueda parecer muy técnico, pero es la subida a un FTP. FTP son las siglas de un protocolo de transferencia de archivos con los que tú, con una serie de datos, un nombre de servidor, un usuario y contraseña, puedes subir archivos a una carpeta publicada en Internet. Que esto es normalmente como se manejan las propias páginas web e incluso muchos servicios de Internet. Tú tienes tus archivos subidos en tu ordenador, o mejor dicho, almacenados en tu ordenador, y tú los subes a Internet mediante una carpeta FTP a un servidor. Bueno, pues gracias a Easy Podcast tú podías decirle cuál era el archivo MP3
que habías asociado con tus etiquetas ID3, que también habías publicado en un feed generado por esta propia aplicación, y si les dabas los datos de tu servidor, de tu usuario y contraseña del FTP, automáticamente te lo subía para enlazarlo así a este feed RSS que tú mismo habías creado. O sea, era básicamente lo que ahora son las aplicaciones de podcast, pero de una manera súper sencilla. Si tú tenías un hosting propio para publicar tu página web y, bueno, un poquito de maña para crear tu propio audio, pues ya tenías prácticamente tu propia plataforma de podcast. Además de estos 3 pasos que os he indicado, el hecho de incluir los metadatos en tu propio audio, de crear tu propio RSS, de tu propio feed y de subir tus episodios mediante FTP, había una cuarta pantalla, por así decirlo. Fijaos que no tiene mucho misterio esta aplicación, pero bueno, en esa cuarta pantalla digamos que estaban todos estos pasos de una manera resumida y que además podías incluir tus propias macros, que son una especie de combinaciones de botones para ir todavía más rápido en esta pantalla de configuración única. En esta pantalla de configuración pues estaban las 3 anteriores, pero resumida en una sola pantalla para, bueno, pues dejar almacenado toda tu configuración y que todo lo que hicieras a partir de ahora con tus audios, con tu feed y con tu FTP, pues fuera todavía más sencillo, para que todo se quedase guardado y no tuvieras que andar completándolo en cada capítulo, sino que fuera simplemente pues corregir algún que otro dato, ¿no? El nombre del capítulo a lo mejor, o dónde está el archivo del capítulo 3 o del capítulo 4, y que todo fuera súper fluido. Parece mentira que hayan pasado 20 años. Yo veo estas pantallitas de Easy Podcast y, bueno, imagino que corresponderán, calculo que a Windows XP o... Sí, más o menos, yo creo que por el diseño que tienen, pero bueno, alguien que utilice Windows, yo es que a día de hoy todavía ya no lo utilizo, estoy con Mac. Si alguien utiliza Windows y quiere probar si esto todavía funciona, pues le invito a hacerlo, ya que su web sigue disponible. Ya digo, easypodcast.com. Pero de todas maneras os voy a dejar un enlace en las notas del episodio, porque esto es una auténtica arqueología podcastera que merece la pena que todos conozcamos. ¿Ya te has apuntado al Hablemos de Podcast de esta semana para darle un poquito de movimiento a tu último episodio publicado? Te invito a hacerlo a través de mis cuentas de redes sociales, @eov o @Jorge Marín Nieto, en el caso de Threads. En el caso de Blue Sky, Twitter y Mastodon, soy @eov en todos los lados. Y si buscas por allí el hashtag Hablemos de Podcast, encontrarás multitud de podcasts que ya se han anunciado en esta iniciativa en búsqueda de nuevos oyentes. La verdad que no es porque lo haga yo, pero es una manera muy fácil y muy sencilla de promover tu propio contenido, de conseguir nuevos oyentes y encima conectar conmigo a través de estas redes sociales. Si es que lo tiene todo. Únete a Hablemos de Podcast cada miércoles en mis redes sociales. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.